en Colombia. Vamos a hacer de inmediato un contacto con el analista político y profesor universitario Gabriel Cifuentes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Noticias Globovisión Internacionales. Trina y José, un saludo muy cordial para toda la audiencia de Globovisión, es un gusto estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queríamos principalmente preguntarle por qué han caído los principales partidos tradicionales en Colombia y por qué este gran auge que ha tenido Gustavo Petro en estas elecciones. Trina, en nuestra historia republicana nunca habíamos tenido un gobierno alternativo. Los resultados de ayer demuestran que el electorado colombiano se cansó no solo de la forma tradicional de hacer política, sino también de los partidos políticos que no han sabido interpretar las necesidades de un pueblo en donde hay 22 millones de pobres, el 60% se encuentra en informalidad, el 17% en pobreza extrema y donde la pandemia acrecentó, agravó, mostró la verdadera cara de la desigualdad social y en momentos de estallido social el establecimiento político no supo interpretar el clamor ciudadano. Pero por otro lado, Trina, también es importante y es justo señalar que Gustavo Petro viene de un proceso político de más de 2 décadas, es decir, no es un aparecido en la política nacional, es la tercera vez que se lanza a la presidencia de la República y que además, y con esto concluyo un poco la respuesta, el escenario político después del proceso de paz cambió. Por primera vez en más de 3 décadas, el eje del debate central en la política colombiana no tuvo que ver con el conflicto armado. Después del proceso de paz de La Habana, ese fantasma de las guerrillas, de la izquierda, se fue disipando y comenzaron a surgir los verdaderos problemas que afectaban a la población colombiana como son la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción. Y aquí es muy fácil que los dos discursos populistas que se enfrentaron en el balotaje, tanto el de Rodolfo Hernández en contra de los partidos políticos y de la corrupción, como el de Gustavo Petro en contra de la política que ha impulsado un marco de desigualdad, pudieran prosperar. Y los partidos políticos quedaron eliminados incluso del balotaje, lo cual pues demuestra que el ciudadano colombiano se cansó de la forma tradicional de hacer política y por supuesto de los partidos políticos que no supieron interpretar las necesidades actuales de Colombia y de los colombianos. Estimado Gabriel, un gusto que nos acompañe a esta hora aquí por Noticias Globovisión Internacionales. Hablemos sobre el discurso. ¿Qué señales dio Petro en su primera aparición pública después de ser electo como presidente de Colombia? Y lo que podemos analizar entre lo que mencionó, habló sobre economía, habló sobre un diálogo en materia internacional, es decir, en su política exterior lanzó importantes mensajes en torno al diálogo que debe haber en las Américas, no habló en su discurso sobre seguridad y tampoco se refirió a la Registraduría Nacional de Colombia, a la que estuvo señalando durante varias semanas. Y lo otro es este anuncio o esta petición que hizo a autoridades judiciales de liberar a jóvenes detenidos. ¿Qué señales da Gustavo Petro en este primer discurso sobre lo que será su gobierno? Pues José, como usted bien lo acaba de resumir, nosotros podríamos desagregar el discurso de Gustavo Petro en diferentes momentos. El eje central del discurso de Gustavo Petro se basó en 3 apuestas fundamentales: la paz, la justicia social y la justicia ambiental, como los ejes fundamentales y transformadores de su política. Y de ahí se comienzan a desprender toda otra serie de propuestas que estaban ya incluidas en su programa. Como usted lo señala acertadamente, llama profundamente la atención que en su discurso no solo no hubiera mencionado a la registraduría, que en un tiempo récord, en un tiempo verdaderamente rápido, en menos de 1 hora y media, nos dio unos resultados muy acertados, que ya habíamos tenido unos resultados acertados en la primera vuelta y que había sido además objeto de cuestionamientos por parte de Gustavo Petro el mismo día de las elecciones. Entonces no hubo un reconocimiento, una labor importante de la registraduría. Lo segundo, no mencionó al presidente Iván Duque en ninguna parte de su discurso, cosa que resulta llamativo, por decirlo menos, en un discurso, digamos, de aceptación de los resultados electorales. Y también, como usted señalaba,
hizo un llamado a los organismos de control para que liberaran por un lado a los jóvenes que habían sido detenidos después de las manifestaciones sociales, pero también a la Procuraduría General para que levantara las sanciones a los alcaldes que habían sido suspendidos por participar en política. Este llamado, desde un punto de vista jurídico y constitucional, es absolutamente desacertado en la medida en que hay una separación de poderes en nuestro país y que los organismos de control y las autoridades judiciales son independientes. Pero la lectura política que se puede hacer de este llamado es entender que le estaba hablando a una gran base de jóvenes que fueron la base de su campaña. Jóvenes que además durante el estallido social vieron en el discurso de Gustavo Petro representados sus anhelos y sus expectativas. Y que además... ¿Y será por eso, Gabriel? La campaña, Disculpe que lo interrumpa, pero ¿será por eso entonces que Gustavo Petro se convierte en el primer presidente de Colombia en el que es elegido teniendo una agenda más alineada a la economía, a la cultura, al tema también social, a diferencia de los gobiernos anteriores, que el principal tema era el conflicto armado? El conflicto armado en el caso de Gustavo Petro ha quedado, digamos que medianamente en segundo plano, pero su fuerte esta vez ha sido estas medidas sociales. Por supuesto, por supuesto. Y es justamente lo que señalábamos anteriormente, que no hubiera podido ser elegido Gustavo Petro en una circunstancia donde la agenda pública hubiera girado alrededor del conflicto armado. Ese ya no fue un tema de discusión en Colombia en estas elecciones. Ningún candidato a la presidencia se opuso al cumplimiento de los acuerdos de paz. No se hablaba del tema de los acuerdos de La Habana como sí pasó hace 4 años. Entonces el discurso varió y se puso sobre los grandes retos en materia social y económica, que es donde Gustavo Petro tiene un discurso mucho más atractivo, un discurso además basado sobre la justicia social, sobre los derechos de los jóvenes, la garantía de los derechos humanos y fundamentales. Y ahí Petro además tiene un proceso político y una trayectoria que le da confianza y confiabilidad a su discurso. Ahora, una cosa es el discurso y otra cosa es ver si efectivamente en los próximos 4 años será capaz de cumplir con una agenda social tan ambiciosa como la que ha planteado. Estimado Gabriel, hablemos ahora sobre la gobernabilidad. ¿Cómo se plantea en este aspecto el gobierno de Gustavo Petro y qué nos dijo el resultado electoral de la otra mitad del país? Fueron 10.500.000 votos de personas que votaron en contra de este modelo. ¿Qué mensaje nos da este resultado? Mira, José, yo creo que hay 2 factores que hay que analizar. El primero, cómo va a ser la configuración del nuevo gabinete, porque ahí también va a ser importante ver cómo distribuye dentro de las fuerzas que lo acompañaron, pues los diferentes ejes de la política y cómo va a distribuir también y cómo va a delegar ese poder. Pero hay un tema muy importante, José, y es que la configuración actual del Congreso le es favorable a Gustavo Petro. Es decir, no solo llega un candidato alternativo por primera vez al poder, sino que las mayorías o las posibles mayorías en el Congreso también han mostrado una tendencia al cambio. Hoy en día Gustavo Petro podría sentirse tranquilo de que por lo menos el primer año de gobierno va a tener tanto en Cámara y Senado unas bancadas que lo van a estar acompañando para poder avanzar en esa agenda legislativa que ha propuesto. Sin embargo, José, como tú dices, y a pesar de que obtuvo una votación, la votación históricamente más alta en una presidencia, la oposición no ha salido debilitada. Es el 47% de los colombianos, 10,5 millones de votos y la mitad del Congreso de la República. Petro no la va a tener fácil. Van a ser 4 años marcados por una oposición férrea y por un antipetrismo que ya está muy marcado en nuestra sociedad. Entonces yo creo que él tiene las mayorías en el Congreso, pero van a ser 4 años de polarización, de confrontaciones, de enfrentamientos en el Congreso y en la sociedad. Y la victoria de Petro, de Gustavo Petro, ahora actualmente en Colombia, forma parte de ese movimiento que vemos en Latinoamérica en la que los ciudadanos votan, digamos que de alguna manera por una forma de voto castigo, en la que solo quieren poner a un lado esos partidos tradicionales o esos partidos gobernantes que se encontraban actualmente debido a la crisis. También la crisis de la pandemia formó parte de toda esta crisis que vimos en Latinoamérica. Si nos puede responder ya brevemente, Gabriel, disculpe. Por supuesto, Trina, muy brevemente. En Colombia, y lo vimos en el proceso del balotaje, hubo una esterilidad de debates y de propuestas y de discusiones. Esta es
tanto los votos de Gustavo Petro como los votos de Rodolfo Hernández son votos de cansancio, de miedo, de rabia, de rechazo frente al establecimiento. Entonces hay que interpretarlo también de esa manera, y creo que en Latinoamérica este fenómeno se ha venido generando también en Chile, en Perú y en otras partes donde seguramente más allá de las ideas y de las propuestas también hay una combinación de sentimientos de rechazo frente a la política tradicional y al establecimiento. Le agradecemos mucho, Gabriel, por atendernos a esta hora. Es un placer analizar este tema con usted desde Bogotá. José Trina, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Globovisión. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, por supuesto también estaremos muy atentos a lo que sucederá próximamente en Brasil. Este año se celebran elecciones presidenciales, puede haber un cambio distinto. También es muy protagonista la presencia o la figura de Lula da Silva. Es momento de hacer una primera pausa, ya regresamos. A la vuelta más.